No sé si han tenido la oportunidad anteriormente de leer este capítulo. Lo veo como una historia y una narración. Me gustaría que la estuviéramos leyendo en este tiempo. De hecho, es el capítulo 12. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, pero igual me pueden acompañar en la lectura. Esta es la palabra de Dios. Hechos, capítulo 12. Por este tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que llevaba a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. De pronto, de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, esto es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los líderes judíos. Y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de la entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue hacia Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. El versículo 20 dice, ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque las ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo del Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales y se sentó en su trono y le dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria de Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. No sé si han tenido la oportunidad de leer este pasaje en Hechos allí 12 y en pasajes o en capítulos anteriores
vemos que el Evangelio había tenido un gran éxito en cuanto al haber llegado allí a Antioquía también. Había habían llegado a ser, bueno, a tener una buena recepción del Evangelio de cada uno de los que tenían la oportunidad de escuchar. Desde el capítulo 9 vemos allí la conversión de Saulo de Tarso. Después, el capítulo 10 vemos también la conversión también del centurión, gentil Cornelio. Y desde el capítulo 11 vemos también cómo el Evangelio había también tenido gran impacto entre este pueblo de Antioquía, entre esta iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé también tuvieron Bernabé y Saulo también tuvieron la oportunidad de ir, de estar allí un tiempo en Antioquía, compartir con los hermanos que habían allí. Hubo un gran avivamiento en ese tiempo. Incluso el capítulo 11, el versículo 26 nos dice que fue por donde primera vez se llamó a los creyentes como cristianos. Entonces hubo un gran avivamiento en ese lugar a causa de la palabra de Dios. Pero ya aquí en este capítulo 12 es donde vemos esa persecución prácticamente o esa oposición política por parte de Herodes. Y cuando principalmente pienso en este pasaje, y el tema principal que quisiera tratar o de cómo llamé esta enseñanza es, ¿quién es el rey de nuestra vida? ¿Quién gobierna realmente nuestra vida? ¿Quién domina cada una de las circunstancias? ¿Quién tiene el control de nuestra vida? ¿Por qué pasan las cosas? Pues se puede influenciar en cierta manera para que cambien esas circunstancias. Leíamos acá esta narración en Hechos 12 y parte de los objetivos de una narración, de una historia, es enseñarnos a través de los personajes. El personaje principal que veo en esta historia es el rey Herodes. De pronto no Pedro, de pronto no Santiago, no siendo martirizado. Pero yo pienso que la enseñanza que Lucas quiere darnos a través de este libro es cómo Dios obra en la vida de Herodes también, cómo actuó también, eh, cómo pensaba Herodes, cómo ver esa cosmovisión también de Herodes, la forma de pronto de concebir las ideas, la forma de pensar, en contraste también de pronto a esa cosmovisión de Dios, de cómo él hace las cosas también. La cosmovisión también, en cierto modo, de cómo estaba sintiendo la iglesia en este lugar, de cómo respondió la iglesia a esta situación. Y este texto pienso que en cierto modo trata de desafiarnos a cada uno de nosotros como creyentes y evaluar de pronto cuál es nuestra cosmovisión, cuál es nuestra forma de ver la vida. Si soy de pronto el que piensa que hay muchas cosas diferentes que controlan las circunstancias. Por eso de pronto esa pregunta, ¿quién es el rey de nuestra vida? ¿Quién domina el universo? ¿Quién controla cada una de las cosas? Este capítulo nos habla principalmente del rey Herodes y principalmente podríamos ver ese Herodes como un título. En el Nuevo Testamento se nombran diferentes Herodes. Vemos Herodes I, Herodes primero, que es el mismo Herodes el Grande, que es aquel que gobernaba durante el tiempo de Mateo 2. Se relata allí en Mateo 2. Fue este Herodes quien ordenó la matanza de los niños menores de 2 años allí en Belén. Se nombran también un Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Este es el Herodes que encarceló y ejecutó a Juan el Bautista. Nombran también un Herodes Arquelado, hijo de Herodes el Grande también. Es mencionado
en el tiempo de José, que evitó que José fuera a Judea por miedo a regresar a Egipto. Se nombra también Herodes Agripa II, hijo de Agripa I, ante quien Pablo, algunos capítulos más adelante, entre Hechos 25 y 26, también presenta su defensa del Evangelio. Y este Herodes, del que nos narra este capítulo, es Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande. Se menciona en este capítulo por perseguir a la iglesia, por encarcelar a Pedro y ejecutar a Santiago. Pero ¿qué tiene Herodes por enseñarnos en este pasaje? Y podríamos pensar en dos características básicas o principales que tiene un rey. Y una de ellas es que un rey es soberano. Un rey tiene el control sobre su reino, justamente por eso es un rey. Sea grande, sea pequeño, su rey él puede hacer cualquier cosa. Y una segunda característica es justamente que es poderoso. Un rey tiene poder, puede hacer lo que quiere dentro de su reino. Si tiene autoridad, él puede hacerlo. Y esto de pronto nos ayuda a entender un poco esta narración. Aquí vemos que Herodes cumple con estas dos características, ¿cierto? Tiene poder, es soberano sobre su reino y lo demostró allí en los primeros versículos donde comienza esa persecución con los cristianos. Dice el versículo 1 y 2, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago. Este fue de pronto un nuevo desarrollo en la historia de la iglesia de los 12 discípulos que siguieron a Jesús. Este discípulo Santiago fue el primero en ser martirizado, primero de los discípulos. Ciertamente sabemos que no el primer cristiano. En versículos anteriores vemos también la muerte de Esteban, también martirizado a causa del Evangelio, de predicar la palabra de Dios. Y seguramente otros muchos también lo fueron. Pero vemos aquí a Santiago, ese primer discípulo, martirizado. Podríamos pensar de pronto en que a causa de ellos ser discípulos de pronto podían tener una protección divina de parte del Señor. Y al ser también este discípulo uno de los más cercanos a Jesús. Vemos en Mateo 17:1. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Esto fue durante el tiempo de la transfiguración. Este discípulo junto a su hermano estuvieron allí con Jesús. Y más adelante en Mateo 26:37 se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan y comenzó a afligirse y angustiarse. Este fue durante el tiempo que Jesús oraba en Getsemaní y también está allí este mismo discípulo, Santiago. Entonces, era un discípulo muy cercano a Jesús, pero aún así el Señor no nos promete ninguna protección especial a sus seguidores. Incluso Él nos advierte para estar preparados ante persecución, rechazo. Y vemos allí en Mateo 10, versículo 16, donde el Señor también, cuando encomienda a los discípulos, les dice que ellos iban a ser perseguidos, que ellos iban a ser rechazados, que ellos deberían estar siempre dispuestos a preparar defensa, porque iban a ser recibidos de buena manera. En el versículo 3, allí más adelante, dice, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. El rey Herodes no simplemente le bastó con haber asesinado a Santiago, sino que también arrestó a Pedro. Y el gran problema de este rey Herodes es que él quería agradar a la gente y apasionaba que la gente pensara bien de él.
Justamente esa es una razón por la cual captura a Pedro. Ve que a los judíos les gusta lo que él estaba haciendo y por eso lo hace. El versículo más adelante, el versículo 4 dice, después lo metió en la cárcel, lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Lucas nos informa aquí que Herodes manda custodiarlo a Pedro de 4 grupos de 4 soldados. De pronto no fue suficiente con decirle que lo iba a mandar a la cárcel y ya. De pronto Lucas quiere que prestemos atención también a este detalle, que no solamente estaba en la cárcel, no solamente estaba tras las rejas, sino que también estaba custodiado no por uno, no por dos, no por tres, sino por 16 soldados para guardar a una sola persona. Herodes mandó a estas personas que custodiaran a Pedro. Y Herodes hizo esto para que por Pedro, de pronto tener esa seguridad de que Pedro no fuera a ningún lugar, mostrando así de pronto su poder, su control como rey que tenía, ese control sobre su reino. Pero la segunda parte de este versículo 4 también nos dice que Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio después de la Pascua. Pero ¿cuál era la verdadera intención de Herodes al de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua? En pocas palabras, también era para juzgarlo y para matarlo. Si recordamos a sí mismo, fue la muerte del Señor Jesucristo, fue durante este mismo tiempo en la Pascua. El versículo 5 dice, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Dice esta traducción, fervientemente. Y vemos una palabra que me llama mucho la atención, este fervientemente. La iglesia hace una oración fervientemente por Pedro. Y esta palabra fervor, podríamos decir que es la suma de 2 cosas. Cuando uno está orando fervientemente, es algo que ese fervor debe involucrar como una pasión, un deseo muy apasionado. Pero por el otro lado también ese fervor involucra una idea de perseverancia. Entonces es como si esa iglesia estuviera orando apasionadamente, con mucha pasión, pero también perseverando, con constancia. No solamente como que oró una vez y ya, o oraron en un momento, en cierto momento y ya dejaron de orar. No, ese fervientemente involucraba que la iglesia estaba orando en todo momento por Pedro. La iglesia, mediante esta oración ferviente por Pedro, antes de ser sometido a juicio. El versículo 6 nos dice, la noche antes de ser sometido a juicio, y algo que vemos aquí muy importante porque nos da como ese contraste, ¿no? Mientras la iglesia está orando fervientemente, en ese mismo tiempo Herodes estaba pensando en que ese sería el tiempo también para sacar a Pedro, para llevar a juicio a Pedro. En ese momento hay un grupo de gente que le está pidiendo a Dios que intervenga, pero en ese mismo momento también hay un rey que tiene el plan y el propósito de sacar a Pedro para buscarlos. Entonces es ver como ese contraste entre una iglesia orando fervientemente y entre un rey que es soberano, un Dios, un rey que tiene el poder sobre su reino y que piensa también en ese mismo momento sacar a Pedro de la cárcel para buscarlo. Vemos acá como la voluntad de el hombre, de ese rey Herodes versus la oración de una iglesia que ora fervientemente. ¿Quién podría prevalecer? El poder del hombre, de estos 16 soldados en una cárcel, con mucha seguridad, con cadenas, porque nos dice que también está sujeto a cadenas,
o el poder de Dios. Dice el texto en el versículo 6 y esa noche, justo cuando Herodes estaba a punto de sacarlos, Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba durmiendo convencido de pronto de que él no iba a ir a ningún lugar, porque incluso lo vemos más adelante, cuando él estaba siendo rescatado, dice que él pensaba que era una visión, que seguramente eso no estaba pasando. Pero Lucas enfatiza en que estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto a dos cadenas, a muchos guardias. Herodes, yo pienso que de pronto también, durmiendo en su palacio tranquilo, confiando en que la seguridad que le había puesto a Pedro era suficiente para que él no fuera a ningún lugar. De pronto pensaría, no, yo como rey me aseguré de que de custodiar bien a Pedro, tengo el control de la situación. Y el versículo en 8 adelante vemos cómo el ángel del Señor saca a Pedro de la cárcel, lo despierta, le dice que se vista, que te ponga su abrigo, que lo siga. Incluso más adelante, cuando Pedro realmente se da cuenta de que ha salido de la cárcel, hasta ese momento dice que Pedro verdaderamente reconoce que es Dios quien lo sacó de la cárcel. Pedro toca la puerta donde sabe que están allí sus hermanos, donde sabe que está la iglesia, pero aún de pronto la iglesia en ese momento no creían que Pedro podía ser liberado. ¿Quién es el rey de nuestras vidas? ¿Quién domina cada una de las circunstancias de nuestras vidas? Dios con toda facilidad libera a Pedro de la cárcel. Veamos también esa iglesia, quien oraba fervientemente por el apóstol Pedro, una iglesia comprometida también, una iglesia que de pronto con un poco de fe, porque solo el hecho de que la iglesia estuviera orando ya era que tenían fe, pero les costó de pronto creer de que verdaderamente el Señor iba a liberar a Pedro. No lo creyeron al momento, sino que hasta que verdaderamente vieron a Pedro y él mismo les contó la manera providencial de cómo había sido rescatado. El versículo 19 en adelante nos sigue narrando de cómo Herodes Agripa, al ver esta situación, ordena la búsqueda para encontrar a Pedro. Herodes interroga a los guardias, luego los condena a muerte. Después Herodes se va de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Entonces vemos en el versículo 17, Pedro es liberado, en el versículo 18, un gran alboroto, y en el versículo 19 nos vuelve a mencionar el rey Herodes, que trata de encontrarlo, trata de buscarlo. Como no puede, manda a ejecutar a estos guardias. Podríamos pensar que listo, este es el fin de la historia. Y por el parte, pienso que Herodes es el personaje principal de esta historia porque nos sigue narrando en estos versículos la vida del rey Herodes, de lo que él hizo. En el versículo 20 también dice que, eh, bueno, terminar, sigue refiriéndose también en cuanto a Herodes.
Y no sé si pueden pensar de pronto en cuántas muertes de reyes vemos registradas en el Nuevo Testamento, o si nos dice algo de pronto detallado como lo hace aquí con Herodes de algún otro rey. De pronto nos narra un poco de quién es el César durante el tiempo de los Hechos, y el único César que menciona es César Augusto, simplemente para indicar la fecha cuando nació el Señor Jesucristo, pero no se menciona ni la muerte de ese rey, de pronto sus ascensos, sus descensos, pero aquí del rey Herodes, aunque era un lugar muy pequeño, un imperio muy pequeño, Lucas se toma unos versículos más para seguir narrando la historia de este rey. El versículo 20 en adelante nos narra como el final de cómo termina la historia de este rey. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro, de Sidón. Ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimentos. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasco, el asistente personal de Herodes, y así se les consiguió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando: es la voz de un Dios, no la voz de un hombre. Al instante un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la oración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Lucas quiere que nos quede claro que fue Dios mismo quien intervino en la muerte de este rey. No fue de pronto un accidente, que fue algo que pasó a propósito, que fue por no haberle dado la gloria a Dios. Fue una intervención aquí de Dios. Entonces el texto comienza con el rey que domina Judea, domina sobre su reino, hace lo que él quiere sobre su reino, mata a Santiago, captura a Pedro, y aquí culmina con algo que nos ayuda a entender y que podamos ver quién es el que domina verdaderamente las circunstancias, quién domina cada una de nuestras vidas, quién es el rey. Dios es el que cumple cada una de estas características de un rey. Él es soberano, él tiene el control, él tiene la autoridad, él es poderoso, él tiene esa capacidad de hacer lo que quiere, cuando él quiere y como él quiere. Pienso en esto como la enseñanza central de este texto. Y podemos también ver algunos principios o algunas enseñanzas aplicables tal vez a nuestras vidas. Una de ellas es, volviendo tal vez al principio del texto, es que aquí Dios nunca nos explica por qué permite que Herodes mate a Jacob, a Santiago y no a Pedro. Los dos eran sus discípulos, los dos eran líderes, los dos amaban a los dos amaba a Jesús. Sin embargo, a uno de ellos Herodes mata, a otro lo captura. Dios puede intervenir en nuestras circunstancias, así como lo hizo con Jacob, así como lo hizo con Pedro, o puede decidir no hacerlo, así como lo hizo con Santiago. Sin embargo, no, en ambos casos de esta historia, él espera que confiemos en su soberanía, oremos con fervor como lo hacía la iglesia. A uno salva, a otro no, y no es que Dios sea menos rey, pues, o es que Dios sea menos soberano, porque Pedro igual va a morir más adelante, va a ser asesinado también.
Así que evidentemente no es que amaran más que a uno que a otro. Vemos que todos sus discípulos, quizás salvando a Juan, murieron de una manera violenta también. Así que no es porque amara más a uno que a otro. No nos da esa explicación del por qué, pero sí nos pide que confiemos, sea cual sea la situación, sea cual sea la circunstancia. Pronto otra aplicación para nuestras vidas. De pronto no deberíamos decir que nuestra situación personal es demasiado difícil, demasiado compleja, o que es insuperable, como para que Dios la cambie. Vemos que Pedro estaba allí encarcelado, encerrado, encadenado, bajo custodia de 16 soldados, en la celda más profunda. Yo creo que Pedro no tenía como la esperanza de ser liberado. De pronto él ya estaba confiando en Dios que fuera lo que él quisiera. Y muchas veces nosotros pensamos que nuestra situación es demasiado difícil para que Dios pueda hacer algo. Pero mediante este texto podemos ver que la realidad es que Dios sabe y conoce la situación de cada uno de nosotros. Y si Dios quiere, pero solo si Dios quiere, Él lo puede cambiar. La aplicación que podemos ver allí es que hay una conexión directa en el momento en que comenzamos a orar y en el momento en que Dios comienza a orar. Vemos que cuando la iglesia estaba orando, Dios hace lo que hace. Cuando la iglesia estaba orando fervientemente, vemos que era el contraste en que Herodes pensaba sacar también justamente a Pedro para juzgarlo, para asesinarlo. Pero Dios realmente vemos gobernando en cada una de las circunstancias. Y que tal vez nosotros tenemos que hacer cuando Él nos muestra en su soberanía qué es lo que quiere para nosotros. Después de que hemos orado con fervor, es decir, lo que tú quieras, cuando tú quieras, Señor, como tú quieras. Si es por ti, lo haré con gusto. Podemos también pedir cosas increíbles, aún con poca fe, porque pedir ya es tener algo de fe. Esto era lo que pasaba con la iglesia también allí. Oraba fervorosamente, de una manera apasionada, de una manera constante, tal vez con poca fe, porque cuando sucedió les costó creer, pero tenían esa fe porque oraban. El nivel, el nivel de fe de la iglesia era tal vez un poco. Sin embargo, vieron que la respuesta de Dios en ese momento fue inmensa, fue grandiosa. Vemos que con poca fe podemos lograr también muchas cosas. Lo importante no es muchas veces nuestra fe, sino en quién depositamos o ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Dice el versículo 5, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La oración de esta gente es ferviente, perseverante, era insistente. También les decía que seguía en la noche, aún en la noche orando. No simplemente como que la iglesia oró y ya, sino que lo hacía de una manera constante. Pasaban demasiado tiempo en oración por algo específico. Y de pronto podríamos ver que algunos tienen el don de tener más fe que otros. Incluso lo vemos en varios personajes de la Biblia, ¿no? Pero todos tenemos el regalo de poder perseverar también en lo que anhelamos. Pareciera que Dios se agrada también con ambas cosas. Para él la perseverancia puede ser un papel clave en la respuesta también a nuestras oraciones, si lo vemos aquí. Esta iglesia oraba fervientemente, perseverantemente, y Dios en su gracia, en su soberanía decide actuar.
Hay gente que tiene mucha fe y hay gente que es insistente, que persevera con poca fe. Pero a Dios les encanta, Dios quiere que le busquemos así sea con poca fe. Vemos que también Dios encuentra algo especial en oraciones hechas por la iglesia, no por solo una persona. Dice que había muchos orando. En Mateo 18:20 vemos que dice que cuando hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, el Señor se place también en las oraciones que hacemos en grupo, en diferentes personas. Dios también es glorificado cuando nuestras oraciones son respondidas. Al final del texto de esta narración nos dice, que termina diciendo, dicen, vayan y cuenten a todo el resto de las iglesias lo que Dios ha hecho. Quiero que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho. Dios es glorificado. Dios tiene ese poder. No solamente es soberano, solamente tiene poder, sino que quiere intervenir en esas circunstancias. Pero Él quiere que las dejemos también en oración, que lo busquemos a Él. Dios quiere hacernos pensar también en cómo actuamos, cómo reaccionamos nosotros en nuestra vida cuando de pronto en medio de una situación a quién le damos la gloria. Si buscamos nuestra propia gloria o le damos la gloria a Dios. El rey Herodes fue por esto que llegó a su muerte, por no haberle dado la gloria a Dios, por haber querido recibir la gloria de los hombres. Y esto de pronto nos ayudaría a evaluar a cada uno de nosotros. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Dónde miramos después de que logramos algo? Agradecemos a Dios. Entendemos que es por su gracia, por su poder, por su soberanía. Después de pronto de nuestros fracasos, nuestras luchas, nuestras pruebas, que aún en ellas sabemos que Dios tiene control. Y sería un buen, o es un buen termómetro para poder medir nuestra vida, saber si de pronto estamos buscando agradar a Dios o buscamos agradar a alguien más. Vemos aquí la soberanía de Dios, la capacidad de intervención que tiene Dios para superar cualquier situación. Si Él quiere, Él puede cambiar esa situación. Me gustaría terminar leyendo este versículo. Es la palabra de Dios allí en Primera de Crónicas 29:11. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra. Agradecidos, mi buen Dios, porque podemos confiar, Señor, en un Dios soberano, un Dios todopoderoso, un Dios que gobierna cada una de las situaciones, aunque a veces no entendamos el porqué de muchas cosas, pero ayúdanos, Señor, a confiar, Señor, que estamos en las mejores manos, que tú estás en control. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, en oración, una oración que sea fervorosa, una oración ferviente, que sea apasionada, que sea perseverante, constante, Señor. Que aún si no es la respuesta que de pronto esperamos, Señor, podamos descansar, Señor, en ti, que es lo mejor para nuestras vidas. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Conoce, Señor, nuestras vidas, Señor. Conoces nuestros corazones. Te pedimos que sigas obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Que coloques el deseo, Señor, de buscarte cada día más y más, de conocerte. Perdónanos, Señor, también. Perdona nuestros pecados, Señor. Podamos
acercarnos, Señor, delante de ti, reconociendo, Señor, que te necesitamos cada día más y más. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos a recordar, Señor, que eres tú quien gobierna, Señor, cada situación, que eres el Rey soberano. Te agradecemos, mi buen Dios, y en el nombre de tu Hijo oramos. Amén y amén. Gracias.